Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. En un grupo de personas sometidas a una anestesia general, se ha medido la dosis de sustancia anestésica recibida X en miligramos y el tiempo que estuvieron dormidas Y en horas. Las frecuencias observadas aparecen en la siguiente tabla. Se pide, primero, ¿en qué variable es más representativa la media? Segundo, ¿por encima de cuánto tiempo estarán dormidas el 10% de las personas que reciben una dosis de entre 30 y 40 miligramos? Tercero, ¿en qué variable hay más asimetría? Y cuarto, según el modelo de regresión lineal, ¿cuánta sustancia anestésica será necesaria para dormir a alguien durante al menos 2 horas? ¿Es fiable esta predicción? Bien, vamos a empezar respondiendo a la primera pregunta, donde nos dicen en qué variable es más representativa la media. Tenemos dos variables, X, que va a medir la dosis recibida de anestesia en miligramos, y que va a medir el tiempo que una persona está dormida en horas. Para ver la representatividad de una media, sabemos que la media es más representativa cuanto más se parecen los datos de la muestra a la media, es decir, cuanto menos dispersión hay. Como queremos comparar dos medias, que además son variables que tienen unidades distintas, lo lógico sería medir la dispersión relativa. Y para ello utilizamos el coeficiente de variación. Recordamos que la fórmula para el coeficiente de variación era el cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la media. Así pues, necesitamos calcular el coeficiente de variación tanto para X como para Y. Vamos a empezar calculándolo para X. Para ello primero necesitamos calcular la media. La media de la variable X es la suma del producto de los valores de la variable por su frecuencia dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Vale? Entonces, como X en la tabla de frecuencias está agrupada en intervalos, los valores de la variable en este caso hay que tomarlos a partir de los intervalos y se suele tomar el centro del intervalo, la marca de clase. En el primer caso sería 25, en el segundo 35 y en el tercero 45. Y las frecuencias de la variable X aparecen en este margen de la tabla, la frecuencia marginal de la X, así que vamos a ir multiplicando cada valor de la variable por su correspondiente frecuencia. Sería 25 por 24 más 35 por 45 más 45 por 31. Todo esto se divide entre el tamaño de la muestra, que aparece aquí abajo, son 100 personas, ¿vale? Y esto nos da una suma de 3.570 dividido entre 100, lo que nos da una media de 35,7 miligramos. Calculamos ahora la varianza de la variable X. Recordamos que la fórmula de la varianza era la suma del producto de los cuadrados de los valores de la variable por su frecuencia, dividido entre el tamaño de la muestra, y a esto le restábamos el valor de la media al cuadrado. En el fondo se trata de hacer lo mismo, pero tomando los cuadrados. Así que vamos haciendo la suma, ¿no? Sería 25 al cuadrado por su frecuencia, que es 24, más 35 al cuadrado por su frecuencia, que es 45, más 45 al cuadrado por su frecuencia, que es 31. Dividimos entre 100 y a esto le restamos la media que hemos calculado antes, que era de 35,7 al cuadrado. Esto nos da una suma de 132.900 entre 100, le restamos el cuadrado de la media y nos queda una varianza de 54,51 miligramos cuadrado. La desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 54,51, que nos queda 7,3831 miligramos. Y finalmente el coeficiente de variación de la variable X,
hemos dicho, que es el cociente entre la desviación típica, que es 7,3831, y el valor absoluto de la media, que en este caso era 35,7, lo cual nos da un coeficiente de variación de 0,2068. Pasamos ahora a calcular los estadísticos de la variable i. Para ello ahora vamos a tomar en cuenta los valores de la i, que aparecen en intervalos. Habrá que tomar, igual que antes, los representantes de cada una de las clases. En este caso sería 1,5, en este caso 2,5 y en este caso 3,5. Y sus frecuencias marginales que aparecen ahora en la última fila. Para la media de i tenemos de nuevo el producto de los valores de i por sus frecuencias dividido entre el tamaño de la muestra, ¿vale? Vamos multiplicando 1,5 por su frecuencia, que es 28, más 2,5 por su frecuencia, que es 48, más 3,5 por su frecuencia, que es 24. Todo esto lo dividimos entre el tamaño de la muestra. En el numerador tenemos una suma de 246 entre 100, lo que nos da una media de 2,46 horas. Para la varianza de i, hacemos la suma del producto de los cuadrados entre el tamaño de la muestra, le restamos el valor de la media al cuadrado. Vamos multiplicando a los cuadrados por sus frecuencias. Tenemos 1,5 al cuadrado por su frecuencia, que es 28, más 2,5 al cuadrado por su frecuencia, que es 48, más 3,5 al cuadrado por su frecuencia, que es 24. Todo esto dividido entre 100, menos la media al cuadrado, que era 2,46. Esto nos da una suma de 657 entre 100, menos 2,46 al cuadrado, lo que nos da una varianza de 0,5184. Serían horas al cuadrado. La desviación típica de i es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada es 0,5184, lo que nos da una desviación típica de 0,72 horas. Y finalmente el coeficiente de variación de i, el cociente entre la varianza de i, 0,72, y el valor absoluto de la media, que es 2,46. Y esto nos da un coeficiente de variación de 0,2927. Así pues, ya tenemos los coeficientes de variación de x y de y. Y como podemos apreciar, aunque los dos coeficientes de variación son bajitos, están bastante cerca de cero, lo cual indica que hay poca dispersión en ambas muestras y por tanto ambas medias serían bastante representativas. Como se trata de compararlos, pues el coeficiente de variación de x es un poquitín más pequeño, lo cual quiere decir que la media de x es más representativa. Pasamos ahora a responder a la segunda pregunta, donde nos dicen por encima de cuánto tiempo estarán dormidas el 10% de las personas que reciben una dosis de entre 30 y 40 miligramos. Es decir, en vez de trabajar con la muestra global, ahora vamos a trabajar exclusivamente con la muestra de personas que han recibido una dosis de entre 30 y 40 miligramos, que se corresponde con la fila central de la tabla de frecuencias bidimensional. Es decir, nos vamos a olvidar de la variable dosis y vamos a trabajar simplemente con la variable tiempo, con la variable i, pero teniendo en cuenta las frecuencias que aparecen en la fila central de la tabla de frecuencias bidimensional. Por tanto, en realidad es como si estuviéramos trabajando con una nueva tabla para una única variable, para la variable i, con los intervalos que van de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, con las frecuencias absolutas que aparecen en esta fila, que son 12, 26 y 7. En total tendríamos 45 personas en la muestra. A partir de las frecuencias absolutas podemos calcular las frecuencias relativas
dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, 12 entre 45 nos da 0,27, 26 entre 45 nos da 0,58 y 7 entre 45 nos da 0,15. Y podríamos calcular también las frecuencias relativas acumuladas, acumulando las frecuencias relativas, ¿no? La primera es 0,27, ¿vale? Coincide con la frecuencia relativa, y luego la frecuencia acumulada del intervalo 2, 3, pues ya será la frecuencia relativa acumulada de este intervalo más la del intervalo anterior, 0,58 más 0,27 nos da 0,85, y finalmente la frecuencia relativa acumulada del último intervalo pues ya es 1, el 100%. Bien, como nos preguntan por encima de cuánto tiempo estará dormida el 10% de las personas, esto es lo mismo que decir por debajo de cuánto tiempo estará dormido el 90% restante, es decir, en el fondo se trata de calcular el percentil 90. Sabemos que la frecuencia relativa acumulada correspondiente al percentil 90 siempre es 0,9, ¿vale? 90%. Por tanto, de lo que se trata es de ver a qué valor le corresponde esta frecuencia relativa acumulada. Si nos fijamos en la columna de las frecuencias relativas acumuladas de la variable i, observamos que para acumular una frecuencia del 90%, de 0,9, tenemos que ir hasta la última clase, hasta el último intervalo, ¿no? Porque en el anterior, en el intervalo 2, 3, tenemos acumulado 0,85, el 85% nada más. Tenemos que irnos ya a la tercera clase, a la clase 3, 4, para poder llegar a un 90% de personas acumuladas. Por tanto, el percentil 90 va a caer dentro de la clase 3, 4. Sin embargo, para dar un valor concreto, tendremos que interpolar dentro de este intervalo. Para interpolar, recordamos que se trata básicamente de hacer una razón de semejanza de triángulos sobre el polígono de frecuencias relativas acumuladas correspondiente a esta tabla. No hace falta dibujar el polígono entero, basta con que dibujemos solamente el trocito de polígono correspondiente al intervalo que va de 3 a 4. Y en ese trocito de polígono, en el eje X vamos a poner la variable, en el eje Y vamos a poner las frecuencias relativas acumuladas, y estamos en el intervalo que va de 3 a 4. La frecuencia relativa acumulada previa es de 0,85 y la frecuencia final es 1. Y en este trocito de polígono se trata de proyectar la frecuencia relativa acumulada correspondiente al percentil 90, que es 0,9, más o menos va a caer por aquí, y donde corte proyectar para que aparezca el percentil 90. Bien, si nos damos cuenta, tenemos dos triángulos rectángulos semejantes que comparten un mismo ángulo alfa. La tangente de alfa con el triángulo grande tenemos que es el cociente entre el cateto opuesto, ¿vale? Que es 1 menos 0,85 y el cateto contiguo, que es 4 menos 3, lo que nos da 0,15 entre 1, es decir, 0,15. Y por otro lado, si utilizamos para calcular la tangente de alfa el triángulo pequeñito, tenemos que la tangente de alfa es con el cateto opuesto, que sería 0,9 menos 0,85, entre el cateto contiguo, que sería el percentil 90, menos 3, lo que nos da un valor de 0,05 entre el percentil 90 menos 3. Como el ángulo alfa es el mismo, sus tangentes tienen que ser las mismas, por tanto, estos dos valores tienen que coincidir. De aquí tenemos una ecuación donde la única incógnita es el percentil 90,
De manera que 0,05 entre el percentil 90 menos 3 tiene que ser igual a 0,15. Despejando el percentil 90 de esta ecuación, tenemos que el percentil 90 tiene que ser igual a 3 más 0,05 entre 0,15. Y esto nos da un valor de 3,33. Así pues, el percentil 90 es 3,33 horas. Y eso quiere decir que el 90% de las personas que recibían una dosis de entre 30 y 40 miligramos han estado dormidas 3,33 horas o menos. O lo que es lo mismo, que el 10% de las personas que han recibido una dosis de entre 30 y 40 miligramos han estado dormidas 3,3 horas o más. Pasamos ahora a responder a la tercera pregunta, donde nos dicen en qué variable hay más asimetría. Recordamos que la asimetría de una muestra se mide mediante el coeficiente de asimetría, cuya ecuación es G sub 1 para la variable x es la suma del producto de las desviaciones de cada valor de la variable a la media, elevadas al cubo, multiplicada por la frecuencia, dividido entre el tamaño de la muestra y a su vez todo dividido entre la desviación típica al cubo. ¿Vale? Tanto la media como la desviación típica las tenemos aquí, porque las hemos calculado ya en el ejercicio, en el apartado 1. Así pues, vamos a ir multiplicando de nuevo los valores de la variable x. Recordamos que hay que tomar las clases, los centros de las marcas de clase, los centros de cada intervalo, 25, 35, 45, y hay que ir midiendo las desviaciones con respecto a la media, que era 35,7. Así que esto nos da, la primera desviación sería 25 menos 35,7 elevado al cubo por su frecuencia, que es 24, más 35 menos 35,7 al cubo por su frecuencia, que es 45, más 45 menos 35,7 al cubo por su frecuencia, que es 31. Todo esto se divide entre el tamaño de la muestra y también entre la desviación típica, ¿vale?, al cubo, que era 7,3831 al cubo. Calculamos lo que vale el numerador con la calculadora, lo que nos da menos 4.481,4, y esto se divide entre el tamaño de la muestra, 100, y la desviación típica del producto por la desviación típica, que era 7,3831 al cubo. Finalmente nos queda un coeficiente de asimetría de menos 0,1097. Del mismo modo calculamos el coeficiente de asimetría de la variable y. Recordamos que los representantes, las marcas de clase, serían 1,5, 2,5 y 3,5, y que la media de y vale 2,46 y la desviación típica de y es 0,72. Así que el coeficiente de asimetría de y sería, de nuevo, la suma del producto de las desviaciones en y con respecto a su media al cubo por las frecuencias de y dividido entre el tamaño de la muestra, y todo a su vez dividido entre la desviación típica de y al cubo. Vamos haciendo la suma. Empezamos con la primera clase, la desviación del 1,5 a la media, que era 2,46 al cubo por su frecuencia, que es 28, más la siguiente clase, la desviación 2,5 a la media, que era 2,46 al cubo por su frecuencia, que era 48, más la desviación de la tercera, que es de 3,5 a 2,46 al cubo por su frecuencia, que es 24. Todo esto dividido entre el tamaño de la muestra, que es 100, por la desviación típica de y, que era 0,72
al cubo. Con la calculadora hacemos la suma del numerador y nos queda 2,2272 dividido entre 100 por 0,72 al cubo. Y esto nos da un coeficiente de asimetría para la variable y de 0,0588. Así pues, ya tenemos el coeficiente de asimetría de x y el coeficiente de asimetría de la variable y. Como nos preguntan en qué variable hay más asimetría, pues podemos ver que en la variable x hay asimetría hacia la izquierda y en la variable y hay asimetría hacia la derecha, porque es positivo. Pero de lo que se trata es de ver qué valor, qué coeficiente de asimetría se aleja más del 0, puesto que el 0 es el valor que tiene una distribución simétrica. Por tanto, en el fondo lo que habría que mirar es el valor absoluto, ¿no? No el signo, sino el valor absoluto del coeficiente de asimetría. Y en ese caso podemos ver que el coeficiente de asimetría de la variable x es un poquitín mayor en valor absoluto que el coeficiente de asimetría de la variable y. Por tanto, hay un poquitín más de asimetría en la variable x. Por tanto, diríamos que x es más asimétrica. Finalmente pasamos a responder a la última cuestión, donde nos dicen, según el modelo de regresión lineal, ¿cuánta sustancia anestésica es necesaria para dormir a alguien durante al menos 2 horas? ¿Es fiable la predicción? En este caso se trata, por tanto, de calcular la recta de regresión, el modelo de regresión lineal, ¿vale? Como queremos predecir la sustancia anestésica, tendremos que construir la recta de regresión de x sobre y, ¿no? De la dosis de anestesia sobre el tiempo, ¿vale? En que está dormida una persona. Por tanto, necesitamos la recta de regresión de x sobre y, cuya ecuación es x igual a la media de x más la covarianza entre la varianza de y por y menos la media de y. Necesitamos calcular la covarianza, las medias y la varianza de y. Recordamos que la media de x la tenemos ya calculada, era 35,7. La media de y también está calculada en el apartado 1, que era 2,46, y también las respectivas varianzas, la varianza de x y la varianza de y, ¿vale? Que son 54,51 miligramos cuadrados y 0,5184 horas al cuadrado, respectivamente. Así que en realidad lo único que nos faltaría por calcular es la covarianza. Recordamos que la fórmula de la covarianza era la suma del producto del valor de x por el valor de y por la frecuencia del par, dividido entre el tamaño de la muestra, y a esto se le restaba el producto de las medias de x e y. De nuevo, tenemos que tomar los representantes, a la hora de hacer los productos, los representantes de cada clase, ¿vale? El representante de x es 25, de la primera clase de x, 35 para la segunda, 45 para la tercera, y para la variable y, el representante de la primera clase es 1,5, 2,5 para la segunda, 3,5 para la tercera, igual que antes. Por tanto, al hacer los productos, nos quedaría, vamos a ir multiplicando cada uno de los pares, la componente x por la componente y por la frecuencia relativa. Eso supone que hay que ir recorriendo todas las frecuencias, ¿vale?, de la tabla bidimensional. Empezaríamos por la primera, ¿no? Sería valor de x 25 por valor de y, que sería 1,5, y por su frecuencia, que sería 14, ¿no? Más la siguiente sería 25 por 2,5 por su frecuencia, que es 10, más la tercera 25 por 3,5 y por su frecuencia, que es 0, este término se va a anular, más pasaríamos ya a la segunda fila de la tabla, 35 por 1,5 y por su frecuencia, que es 12, más 35 por 2,5 y por su frecuencia, que es 26, más 45
más 45 por más 35 por 3,5 y por su frecuencia, que es 7. Y pasaríamos ahora ya finalmente a la última fila, sería 45 por 1,5 y por 2, más 45 por 2,5 y por 12, y finalmente 45 por 3,5 y por 17. Todo esto se divide entre el tamaño de la muestra, que es 100, y se le resta el valor del producto de las medias, que era 3,5 por, 35,7 por 2,46. ¿Vale? Hacemos la suma del numerador, ¿vale? Y nos da 9.075 dividido entre 100 menos el producto de las medias, 35,7 por 2,46, y nos da una covarianza de 2,928 miligramos por horas. Sustituyendo ahora en la fórmula de la recta de regresión, tenemos que la recta de regresión será x igual a la media de x, que es 35,7, más la covarianza, que era 2,928, entre la varianza de la variable y, que era 0,5184, por y menos la media de y, que era 2,46. Y simplificando llegamos a la ecuación de la recta, ¿vale? Que sería 5,6481 por i más 21,8056. Si queremos hacer ahora una predicción de cuánta sustancia será necesaria para que alguien duerma durante al menos 2 horas, pues es básicamente sustituir en esta ecuación y por 2, ¿no? Es decir, x para 2 sería 5,6481 por 2 más 21,8056, lo que nos da un valor de 33,1018 miligramos. Finalmente, nos preguntan si esta predicción sería fiable, y para ello sabemos que sería más fiable cuanto mayor sea la relación o más fuerza tenga la relación entre x e y, la relación lineal en este caso, y para ello se calcula el coeficiente de determinación lineal. El coeficiente de determinación lineal r cuadrado se definía como el cociente entre el cuadrado de la covarianza y el producto de las varianzas de x e y. Lo tenemos todo calculado, así que simplemente hay que hacer el cociente. La covarianza era 2,928 al cuadrado y la varianza de x era 54,51 por la varianza de y, que era 0,5184. Y esto nos da un coeficiente de determinación de 0,3033. A la hora de interpretar el coeficiente de determinación, recordemos que cuanto más cerca de 1 esté, quiere decir que mejor es el modelo y por tanto más fiables serían sus predicciones, y cuanto más cerca de 0 es que peor se ajusta los puntos a la recta y peor serían las predicciones. En este caso el coeficiente de determinación está bastante cerca de 0, por tanto no podríamos decir que las predicciones serían muy fiables. Predicciones poco fiables.